Hola, soy Alondra Peña y soy artista plástica de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Soy egresada de la Escuela de Artes Plásticas Profesor Rubén Herrera y en este festival en Arte Nuevo voy a dar una charla con el eje temático de la cultura ambiental y nuevas tecnologías. Mi propuesta es una charla sobre el desierto y todos los procesos respecto al arte contemporáneo. Para entrar un poco en contexto de esta charla, quiero hablarles sobre mi proyecto que desarrollé gracias a una beca PECDA de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila. Y en este proyecto, que duró un año, estuve trabajando con la pintura de tierra. Específicamente, el trabajo plástico fue enfocado a la pintura de tierra, pero el enfoque teórico del proyecto está basado en la línea de investigación de la ecosofía y la co-creación relacional. Está muy aunado este proyecto a una visión del arte sostenible o del arte sustentable, por llamarlo así. Todo comenzó con el andar, con la caminata como práctica artística, heredada de estos artistas de los años 60 que hacían land art como Richard Long, Robert Smithson, Hamish Fulton. Estas corrientes que permitieron a la época desarrollar el arte conceptual, permitieron que la caminata se convirtiera en una manera o en un proceso artístico. La cuestión es si la caminata, al ser un hecho tan cotidiano que todos lo hacemos, ¿por qué cuando un artista sale al paisaje y hace un recorrido le puede llamar arte? Eso es un poco de lo que quiero hablar aquí, con la relación del arte contemporáneo y mi trabajo en el desierto. Yo comencé a hacer recorridos con esta idea del pasear, de la deriva, de recorrer el espacio, de que el cuerpo sea la prueba de la experiencia, como nos dice Hamish Fulton. Por el contrario, muchos artistas de land art, como Richard Long, por ejemplo, él trataba de hacer intervenciones en el espacio, en dejar una huella en el paisaje. Por contrario, Hamish Fulton dice que la única manera o el arte más puro que él hace es su caminar, sin dejar ningún tipo de rastro. La experiencia misma no puede competir con ningún objeto, y esto me parece muy interesante. Es un proceso de desmaterialización del arte. Entonces, él empieza a hacer documentos, narrativas, evidencia fotográfica de estos recorridos, pero hasta ahí. Entonces, bueno, por contrario a Richard Long, que a pesar de que tiene muchos trabajos bastante interesantes y reflexivos, perdón, sobre el paisaje, me parece más propio el pensamiento de Hamish Fulton desde el punto de vista de la ecosofía. El estudio de la ecosofía, pues, es el estudio de la ecología profunda, es un estudio filosófico de la ecología. Entonces, creo que como artistas que vamos a los paisajes o a cualquier sitio, antes de hacer una intervención o de llegar con alguna pieza o con alguna intención, creo que es necesario primero un análisis completo del espacio, un recorrido que nos permita observar las características del espacio, qué es lo que hay, qué es lo que sentimos, qué personas transitan por aquí, etcétera. Yo empecé a hacer algunos recorridos en la ciudad, en las periferias, en los llamados clusters o no lugares definidos por Francesco Careni en su libro de Wallscapes. Con esta base teórica empecé como a hacer mi propio mapa de recorridos y a partir de esto ver qué posibilidades tenía yo plásticamente en el desierto. Entonces, algunos baldíos, el monte o el cerro, incluso zonas desérticas ya más alejadas de la ciudad, me permitieron darme cuenta que podía hacer una especie de recolecta. Entonces con esto comencé mi proyecto inicial antes de Materia Errante.
fue la recolecta de materiales orgánicos o más bien inorgánicos como raíces, algunas rocas, que pudieran servir para algo. Fue así que encontré la tierra y los usos que le podía dar a esta. Ya después de tiempo comencé a hacer algunos cursos de arquitectura, arquitectura vernácula y nativa. Esto me llamó mucho la atención porque a partir de la información que estuve recabando con la arquitectura de tierra, me di cuenta que la tierra es un pigmento con el que yo puedo hacer pintura. Más que hacer un acabado para la construcción, comencé a mezclar distintos materiales como de la técnica de las artes. Entonces, pues utilizando distintos encolantes, aglutinantes, barnices, empecé a hacer estas mezclas con la tierra y para mí pues fue muy interesante. Después de esto comencé a mezclar la tierra como un pigmento y obviamente todo un proceso detrás de la pintura de tierra. Primero comencé a hacer los recorridos al desierto, a traer distintos colores de distintos lugares, clasificar todas estas tierras, ya sea por su composición molecular, algunas son más arcillosas, algunas son más arenosas, entonces también tenía que ver cuál sí me iba a servir o cuál me iba a servir para hacer ciertas texturas, cuál pigmentaba más, cuál funcionaba como una carga. Entonces, bueno, todo esto de la pintura de tierra me ayudó a explorar bastante el material y a ver las posibilidades sobre el lienzo. También comencé a explorar un poco con la cera. La cera de candelilla es una cera que se extrae de una planta, la candelilla, que crece en el desierto. Esta cera es muy quebradiza, pero yo empecé a hacer algunas mezclas para reformular la mezcla y agregué cera de abeja, pigmento de tierra, cera de candelilla, entre otros ingredientes, para hacer la encáustica de tierra. La encáustica es una técnica muy antigua del medievo que se utilizaba con la pintura a la cera. Y bueno, esta técnica yo quise retomarla, pero hacer como una encáustica, digamos, regional, por decirlo así, o del desierto, propia del desierto. Está hecha con la cera que se produce en el desierto, con las tierras que están en el desierto. Entonces, esta fue mi idea. Aquí les puedo mostrar un frasco con tierra, pues más o menos ocre o ya cuando la preparo se vuelve como roja. Esta tierra, bueno, esta ya está un poco tamizada, así como este frasco tengo unos 20 colores más o menos que he colectado y que sigo utilizando. Ahorita ya no estoy colectando tierra. Ahorita ya solamente estoy utilizando estos materiales que tengo. ¿Por qué? Bueno, esto es una pregunta interesante para mí misma porque yo pensé que la recolecta era como volver al arte primitivo, como volver a estas primeras intenciones con la pintura, con formas muy básicas o primarias. Pero bueno, ahondando ya un poco más en la investigación y en el tema, creo que es muy pertinente decir que mi proceso ha quedado hasta ahí. La recolección ya no me llama mucho la atención porque más bien creo esta filosofía de Hamish Fulton, esta rollo o esta onda de no dejar rastro, no dejar huella. Entonces, no quiero ser como una saqueadora del desierto. No quiero y no pienso y no he extraído flora, por ejemplo, o ningún tipo de animal y siempre han sido como desechos ya de huesos de animales, raíces, espinas secas, cosas de este tipo. Y pues la tierra es un recurso que se puede aprovechar bastante y más que saquear la tierra de estos lugares como Cuatro Ciénegas, como Parras, Coahuila, parte de Torreón, este,
más que sacar la tierra, es mostrar el potencial que tiene como material, tanto para la construcción vernácula nativa como para los acabados, para la pintura, etcétera. E igual el uso de la cal, entre otras cosas que fui aprendiendo con la arquitectura de tierra. Entonces, para mí, esta manera de trabajar con la pintura de tierra ha sido muy didáctica y considero que está muy bien porque se pueden enseñar en cualquier lugar, se puede hacer pintura de tierra, es algo de verdad sostenible, no tiene ningún costo cuando la tenemos a la mano. Entonces creo que puede ser una herramienta didáctica y para el arte. A raíz de eso, bueno, yo sigo con mi producción de pintura, pero ahorita ya estoy desmaterializándome, por decirlo de esta manera, dentro de la investigación, cómo hacer que el recorrido en sí sea la obra de arte. Bueno, esto es muy difícil de conseguir, entonces, bueno, yo sigo todavía como en esa manera de explorar las posibilidades a partir del recorrido. Entonces, podría decir que todo se deriva de la caminata. Ya lo que viene y las cosas que van surgiendo, como por ejemplo la tierra, también se utiliza para el modelado, también la he utilizado con técnica mixta de la pintura sintética. Y pues estos han sido experimentos que han surgido y que me parecen extraordinarios, porque me abren la posibilidad de utilizar nuevos materiales, nuevas formas, nuevas cosas poco convencionales y que además me hacen tener otra visión de de la dialéctica que estoy tratando de formar. Entonces, más allá de ser como un artista de land art, creo que ahora es el momento, en este año 2020 y para el futuro, que el arte contemporáneo tiene que progresar, ¿ok? Ya creo que las intervenciones en el paisaje, ok, bueno, se hicieron en los años 60, estuvieron bien y nos mostraron un camino súper chido para poder explorar, pero todavía falta mucho más y creo que esa es la tarea que todos tenemos, bueno, como artistas, de explorar lo que sigue, ¿ok? Ya tenemos toda la información que se nos ha dado o que hemos buscado y que a partir de eso vamos a desarrollar nuevas dialécticas, nuevas poéticas del espacio que no necesariamente tienen que terminar en una pintura o que tienen que terminar en un producto artístico eh, curable o incurable, como sea. La intención y lo que quiero recalcar bastante es la experiencia misma de crear, de reflexionar y eso es lo más valioso. Entonces, bueno, ya les hablé un poco sobre lo que hice con la pintura de tierra. También estuve haciendo estampación botánica. La estampación botánica, pues igual estuve recorriendo algunos lugares denominados clústeres por Francesco Careri o digamos, nuevas derivas o los no lugares. Son estos espacios que todavía quedan en las urbes, donde ya no vive nadie, donde están ahí habitando solos, no sé cómo explicarlo. Son estos lugares, estas psicogeografías que todavía están, tienen su propio tiempo y que están en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad, en la ciudad de Saltillo, caminando por el centro, caminando por distintas colonias, he encontrado una conexión muy grande de arroyos. Es una conexión de agua pues muy impresionante para que todavía esté fluyendo por aquí, por la ciudad. Estos espacios están verdes y están llenos de arroyos, de carrizo, de diferentes plantas. Y pues ahí están, quizás sea mal visto por la sociedad estar en el arroyo porque hay algunos grafitis en estas como alcantarillas o las paredes abandonadas, o se piensa que aquí la gente va a delinquir, etcétera. Hice un proyecto con el colectivo Cristata, que es un colectivo que hicimos acá en la ciudad de Saltillo, y lo que hicimos fue recolectar carrizo, ir a estos espacios, bueno, en primer lugar a recorrer estos espacios, tomar un registro fotográfico
Utilizamos el carrizo porque es un material completamente noble. Empezamos a hacer un tipo de instalación con el carrizo, a cortarlo, a hacer figuras con él, a utilizarlo, encontrarle el juego, ¿verdad? El juego del carrizo. Entonces, con la cera de Campeche, en este ejemplo, empezamos a hacer una intervención en la pared sobre el mapa de Saltillo y el mapa de los arroyos, dónde cruzan los arroyos y dónde están estos puntos que nos conectan. Que si estos espacios fueran vistos de otra manera, quizá podrían convertirse en otra cosa. O podrían ser espacios para convivir, para transitar, para, no sé, pasar el rato, pero no. De hecho nos pasó que cuando estuvimos yendo a los arroyos a colectar material y todo, a veces nos mandaba la policía a los vecinos o, o a veces nos decían, oigan, ¿ustedes qué están haciendo ahí? No pueden estar aquí, etcétera. Y nosotros, bueno, venimos a recolectar material y tratando de generar este diálogo, ¿no? Y dar a entender que el arroyo era concebido como algo malo o visto como un lugar malo. Entonces, pues empezamos a hacer como este cambio desde nuestra visita ahí, o sea, no tuvimos que exponerle a nadie la obra ni nada, sino que en ese momento, cuando nosotros transitábamos por esos espacios, pues generábamos un diálogo con los vecinos y les hacemos entender que no precisamente tenían que ver mal el estar en el arroyo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una exposición que hicimos y que me parece propio comentar porque bueno, a partir de esta reflexión en la ciudad, dije, bueno, ¿qué más voy a hacer? Empecé a recorrer el centro histórico y me di cuenta, gracias a mis cursos de arquitectura de tierra, me di cuenta que el concreto está pues está dominando, ¿no? La construcción, que muchas de las casas antiguas o las casas que están hechas con adobe ya se están derribando, se están tirando porque fueron mal construidas o porque fueron bien construidas, pero les metieron cemento. Entonces estas casas, pues ya mejor prefieren como derribarla toda y hacer una nueva construcción con concreto. Entonces, es una lástima que todo este adobe se pierda porque quizá muchas construcciones sí se pueden rescatar, que es parte del patrimonio histórico y que además podríamos eso, de rescatarlo. Pero bueno, es muy difícil, la intención, no sé, el dinero, etcétera, hay muchos factores, pero al final, bueno, dije yo, ¿qué voy a hacer con esto? Empecé a colectar entonces la tierra que se estaba tirando como escombro, pasaba, andaba por la calle, caminando, haciendo mis recorridos y de repente veía que en una casa la estaban derrumbando, ahí mismo estaban las personas que estaban tirando el escombro para llevárselo en un camión. Entonces, pues yo empecé a acercarme, a generar un diálogo con las personas y decir, oye, ¿me puedes regalar un poco de esa tierra? Estoy haciendo un proyecto, etcétera. Y bueno, ellos accedían. Entonces, pues igual, tomar un registro fotográfico de las casas que se están ya por desaparecer y llevarme una muestra de adobe de este lugar. ¿Para qué? No sé. Tengo todas estas muestras y tengo algunas ideas, pero lo que quiero dar a entender es que a partir del recorrido llegué a una situación común, cotidiana, y que de esta situación saqué un material, lo recolecté, y es un material que se va a tirar, que se va a desechar como basura. Entonces, pienso que se puede reutilizar el adobe tanto para construcción, para acabados, para modelado o para pintura. Entonces aquí fue donde pensé, ok, tengo una colección de tierras del desierto, tales lugares y tales espacios, pero también tengo una colección de material recolectado y rescatado de estas casas que ya no iba a saber que existían. Entonces al menos tener esta evidencia fotográfica me da a mí una manera, una vertiente para trabajar con estos materiales. Entonces, bueno, esa fue básicamente como las acciones que estuve haciendo durante el proyecto y ya después, que solamente me quedé como en la experimentación con la tierra, pues sigo con eso, sigo tratando de ver una salida plástica, tal vez sea en la pintura, tal vez sea en el dibujo,
tal vez sean las técnicas mixtas o en el modelado. O quizá, solo quizá no tenga que ver ninguno de esos productos, quizá también los materiales audiovisuales pueden ser una herramienta bastante interesante, sobre todo para el recorrido, para mostrar el paisaje, para intervenirlo de una manera digital. Entonces, audiovisual, creo que en eso ahora me encuentro. He trabajado ya con algunos colaboradores, con músicos, chicos de arquitectura que también me parece que hacen un muy buen equipo y, y pues ya, igual también estuvimos exponiendo en el Museo del Desierto con un colectivo llamado Desierto Complejo, que justamente trató de esto, de unir las escuelas, las facultades de música, de letras, de artes plásticas y de arquitectura para hacer un proyecto colaborativo con ideas de distintas disciplinas y es como surgió una exposición maravillosa. Al final yo aprendí bastante de mis compañeros y pude enriquecer toda esta investigación. Pueden ver aquí que tengo algunos cuadros. Estos cuadros, por ejemplo, el que tengo aquí es una pintura hecha con hollín. El hollín es un tinte negro que queda como cuando vamos a calentar una cacerola y se tiñe de negro o como pues el carboncillo. Entonces, igual hice una mezcla de hollín con diferentes aceites y barnices para poder utilizarlo como pintura. Entonces, pues la verdad funcionó súper bien, no desprende nada. Lo he utilizado en la encáustica también y con pigmentos de tierra, algunas aplicaciones con blanco de titanio. Acá, por ejemplo, tengo un cuadro que no se ve mucho, pero también ha sido trabajado con el hollín, algo de aplicaciones de tierra, sobre todo, bueno, este azul es un pigmento mineral, pero por ejemplo esta parte del centro es un ecoteñido, es una tela de lana que por detrás, ay, perdón, por detrás hice un pequeño teñido con rosas, entonces quedó de esta manera. Y pues aplicaciones de tierra, esta tierra amarilla súper especial, tiene un óxido y es por eso que tiene ese color, es bastante, pigmenta bastante. Entonces yo la encontré en Nuevo León. Y bueno, pues estos son algunos de los colores que tengo. No están todos, no podría mostrárselos todos, pero más o menos para que se den una idea. Entonces, ahora sí sigo les cuento, sí sigo con la aplicación de la pintura de tierra, pero de una forma más didáctica. Me encantaría hacer una publicación sobre los colores que hay, las composiciones de las tierras molecularmente, para qué pueden servir, para como una especie de manual de la pintura de tierra y de los tintes del desierto. Es bien sabido que en el desierto existen plantas que nos ayudan a teñir, como la gobernadora, entre otras. Hay una variedad no muy grande, porque pues también en el desierto, dependiendo de la zona, si es árida o semiárida, vamos a encontrar más plantas o más cactus o menos frutos, menos flores que para el ecoteñido pues se utilizan bastante. Entonces pues yo decidí ya no continuar con el ecoteñido, con esta onda de no querer saquear pues el desierto y dejar intacto el espacio. Entonces pues ahora solo trato de hacer estas caminatas y pues el plan es ahora recorrer la cuenca del Bolsón de Mapimí. Esta cuenca comprende la comarca lagunera y bueno, me encantaría hacer como un mapeo de estas zonas para ver qué tierras hay. No precisamente es que voy a extraer mucha tierra, sino solo pequeñas muestras, para hacer como este muestrario, ¿no? Del desierto de Coahuila.
específicamente de Coahuila porque, bueno, yo vivo aquí. Por eso no quiere decir que yo no pueda trabajar en la ciudad o que no pueda estar yendo a otros lugares. Yo me centré en Coahuila como para cerrar un poco el parámetro y definir el espacio que iba a ser. Entonces, trabajar en el desierto para mí ha sido una experiencia bastante meditativa y contemplativa. Estar en el espacio abierto sin la pretensión o sin la intención de crear una obra sobre el desierto. Más bien estar ahí y a partir de esto interpretar, a crear una dialéctica. Creo que esto es más importante para mí que el hecho de sacar una serie o un producto derivado del desierto. Los procesos artísticos, los procesos contemporáneos que estamos viviendo y que se han vivido durante muchísimos años para mí han sido libres, ¿ok? En algunas épocas, pues claro que no ha sido tan libre como debería, pero yo en mi posición, en mis piezas, si se les puede considerar piezas, bueno, yo las considero así y desde el hecho en que yo esté ya diciendo que estoy haciendo arte, es real, es válido. No necesitamos que alguien cure nuestra obra para decir que vale. Quizás sí, bajo ciertos estándares de mercado, etcétera, de estar como en esta industria, por decirle de esa manera. Pero más allá de eso, y hablando ya como sinceramente, les puedo decir que para mí el arte contemporáneo es lo mejor. Puede que sea un objeto lo que represente algo maravilloso o puede ser que nada lo represente porque nada lo puede representar. Simplemente se queda en esta poética del pensamiento. Creo que nos falta bastante reflexión sobre la dialéctica del lenguaje, la poética, más allá de leer un signo, de interpretar en un signo visual, porque pues signos hay muchos y siempre va a haber ambigüedad en los significados. Entonces, bueno, creo que gracias al arte contemporáneo yo puedo hacer lo que, lo que vaya surgiendo y fue así como yo desarrollé mi investigación. Jamás planeé que iba a pintar con la tierra o que iba a ir al desierto. Todo fue de un día, de una caminata por las afueras de la universidad, cerca de la montaña, donde empecé a colectar materiales y me di cuenta que podía trabajar en el espacio, que la tierra podía ser mi pintura, el agua, el medio, ¿ok? Entonces, precisamente no tenía que estar todo el día en el taller encerrada haciendo una pintura de óleo para la clase con las proporciones adecuadas, sino que yo estaba afuera caminando, pensando y viendo qué eran las posibilidades para mí en ese momento. Entonces, gracias a eso, he estado pensando que la caminata ha sido el proceso más interesante y el que me ha aportado más para mi producción. Ya después de generar un lenguaje propio o un estilo propio, pues me he enfocado a la meditación de la caminata y que a partir de ella puedo hacer muchísimas cosas, porque así como pude encontrar la tierra, podré encontrar otras cosas con las que pueda trabajar. Entonces, los materiales, materia errante, es justamente eso, es utilizar el material, cualquiera que sea, pero con una conciencia ecológica. Siempre, siempre. No voy a destruir una planta que tardó mucho tiempo en crecer, como una conciencia ética del ambiente. Y es lo que también quisiera ya con esto finalizar. Gracias a la arquitectura de tierra, y al campo de la ecosofía, pues he reflexionado bastante sobre la conciencia ética ambiental y de cómo el artista a través de su poética o sus herramientas didácticas pueda favorecer a esta comunicación y pueda crear vínculos entre el medio ambiente, la ciencia y el arte. Entonces, por acá hemos hecho algunos recorridos a las montañas, eh, como tipo senderismo,
Y en el senderismo, pues hemos encontrado la posibilidad también de recolectar algunos materiales, ciertos materiales específicos y trabajar con ellos. La fotografía, el video, el stop motion, hay muchas herramientas que se pueden utilizar en el espacio abierto, tanto como el paisaje como la urbe. Entonces, es un campo todavía bastante abierto para mí. Trato como de ir a la par con la investigación y la teoría y con la práctica artística también. Puedo mencionar que igual el arte de la urbe, digamos, o los espacios de la urbe, me llaman bastante la atención, el graffiti, entre otras cosas como intervenciones en la ciudad. Ahí, por ejemplo, la conciencia de lo ambiental para mí se modifica. Yo pienso que la ciudad es del hombre, ¿no? El hombre ya se instaló ahí, ya puso concreto, puso pavimento y ok, está la propiedad privada y toda esta onda, pero creo que por ejemplo el graffiti nos ayuda a ver la ciudad de otra manera, desde otro punto de vista, a adueñarnos de la ciudad. ah, y bueno, para muchas personas podrá ser algo muy agresivo, a un acto vandálico, sin sentido, que no está bien hecho, etcétera. Pero bueno, yo lo veo más bien como un grito, como un apoderamiento o empoderamiento de los artistas callejeros a las ciudades o a los lugares a los que pertenecen. El habitar el espacio, el caminar en el espacio y sentir el cuerpo en el espacio es algo verdaderamente interesante para mí. Y bueno, entre estos artistas como Hamish Fulton, como Robert Smithson, y Richard Long, pues he estado siguiendo, tratando de seguir sus pasos. Otra de las referencias pues es Francesco Careri con su libro Wildscapes que había mencionado y con su libro Pasear y Detenerse, que han sido también claves para mi investigación. Los algunos libros de escritos por Robert Smithson, traducidos de la editorial Alias. Este libro también contiene bastante información sobre los escritos originales del artista. Y también hay otros libros como Teoría de la Deriva de Guy Debord. También tenemos el de Nuevas Derivas de un escritor italiano, Vasconti me parece que es el nombre. Y de la editorial Metales Pesados, ya me acordé. Y bueno, básicamente estos libros han sido mis acompañantes durante este tiempo. Los invito a unirse a este festival, a darles las gracias por vernos, por escucharnos y darnos cuenta de todos los proyectos que existen en el norte. También quiero invitarlos a que si alguien está interesado en esta temática de la caminata como un andar, como una práctica estética, o si les interesa algo sobre la arquitectura vernácula o algo de lo que yo haya mencionado, por favor, contáctenme. En serio que me encantaría seguir colaborando con más personas y seguir haciendo cosas sobre el lugar en el que vivimos. La estética, podría decir la estética de donde vivimos, crear un lenguaje propio. Eh, del 2020, a partir del 2020, de los artistas, jóvenes creadores o artistas emergentes o artistas con trayectoria, los invito a contactarme y platicar sobre sus proyectos también, si también coincidimos con las referencias, podríamos tener una charla bastante enriquecedora. Entonces, bueno, me pueden buscar en Instagram como Materia Errante. Aquí subo algo de contenido sobre mi proyecto y pues por ahí podemos platicar. Entonces, yo me despido, les mando un saludo enorme desde Saltillo, Coahuila y pues espero volver a verlos pronto.